Te diriges a España con un equipo de arqueólogos para intentar encontrar algunos artefactos antiguos. Tienes la suerte de descubrir uno de los mayores tesoros de la Edad de Bronce ibérica. La palabra ibérica se refiere a la cultura de la Edad de Bronce de Portugal y España. Así que encuentras y desentierras monedas, joyas, jarrones, vasijas y dos elementos bastante extraños. Uno es algo parecido a una parte de un cetro. El otro se asemeja a un brazalete. ¿Y sabes qué es lo extraño de ellos? ¡Están relacionados con el espacio! En 1963, a varios kilómetros de la ciudad de Villena, España, científicos descubrieron el tesoro de Villena, uno de los más importantes tesoros de oro de la Edad del Bronce. Curiosamente, ¿existirán tesoros de bronce de la Edad de Oro? Olvídalo. Todo el oro hallado se remonta a algún momento entre 1500 y 1200 a.C., excepto por ese cetro y brazalete. Fueron fabricados por habitantes de otro planeta, así que su fecha de producción es desconocida. Bueno, eso es una broma. Sin embargo, una pequeña parte de esta broma es cierta. Cuando los científicos estudiaron el oro encontrado, descubrieron que esos dos objetos estaban hechos de hierro. ¿Y qué? Podrías pensar. Bueno, el detalle es que en la Edad de Bronce, la gente no extraía ni fabricaba hierro. El trabajo con este metal comenzó alrededor del 850 a.C., unos 400 a 700 años después de la creación del tesoro de Villena. ¿Cómo es esto posible? Una pista de este misterio se puede encontrar en el Antiguo Egipto. En la tumba del faraón Tutankamón se halló un puñal de hierro, que también estaba hecho de un hierro similar. Pero este era mucho más valioso que todos los demás. Y eso se debe a que fue hecho de un objeto espacial, un meteorito. Sí, ese brazalete y cetro también estaban hechos de hierro meteórico. Su diferencia con el metal terrestre es que el hierro cósmico tiene un alto contenido de níquel, así que todo tiene sentido. La gente de la Edad del Bronce no podía extraer hierro de las profundidades de nuestro planeta, pero nada les impedía recoger el hierro que caía del cielo. Solo imagina qué increíble debe ser tener joyas o una daga hechas de un material que ha viajado millones de años a través de las vastas extensiones del espacio. Quizá incluso contenga partículas de una antigua estrella extinta. Hoy en día, estos dos artefactos del tesoro de Villena son los objetos más antiguos registrados en la península ibérica hechos de hierro meteórico. Ahora, con todo en su lugar, puedes centrar tu atención en toda la riqueza del tesoro de Villena. Contiene 66 artículos: cuencos, brazaletes, botellas, joyas de oro, 3 botellas de plata y un botón de ámbar y oro. 10 kilogramos de oro antiguo. La gente lo escondió y solo después de 3000 años fuimos capaces de descubrirlo. Este sueño arqueológico se encuentra en el Museo de Villena, donde se presentan exposiciones de diferentes épocas, desde tiempos prehistóricos, hace 50.000 años, hasta la actualidad. Objetos del periodo ibérico, del periodo romano, de la civilización árabe. No solo puedes encontrar joyas y monedas allí, sino también restos de columnas, cerámicas y otros artefactos arquitectónicos. La colección es considerada uno de los tesoros prehistóricos más importantes de Europa. Lo mejor es que puedes verlo todo con tus propios ojos por solo 2 euros, que son aproximadamente $2. Ve a Villena, encuentra el museo y ¡disfruta! Hola, amigo. Escuché que tienes un detector de metales. ¿Podrías ayudarme a encontrar un martillo que dejé en algún lugar del campo?, te pregunta tu viejo amigo granjero. Tomas un detector de metales y comienzas la búsqueda. Pero en lugar del martillo encuentras cientos, incluso miles de monedas de plata valuadas en $2 millones. Estás tan contento de que el granjero haya perdido ese martillo. Ahora eres rico. Pero espera, detente. Considerando que esta tierra le pertenece al granjero, ¿le dirías sobre el hallazgo o te lo llevarías contigo? En realidad, ninguna de estas opciones sucedió. En 1992, Eric Loss estaba ayudando a un agricultor a buscar un martillo perdido en un campo cerca de Hoxton, Suffolk, Inglaterra.
el detector de metales dio con un tesoro oculto. Uno enorme. Había cucharas de plata, joyas de oro, más de 500 monedas de oro y alrededor de 14,000 de plata. Eric Loss descubrió accidentalmente la mayor colección de oro y plata del período tardorromano en Gran Bretaña. Desafortunadamente, o quizás afortunadamente, el agricultor y él no pudieron quedarse con el tesoro. Ahora está en el Museo Británico. Alejémonos del campo del agricultor hacia un lugar en la costa mediterránea. Imagina que eres un buceador. Ayer hubo una fuerte tormenta, pero ahora, con el agua calmada, te sumerges y descubres el fondo del mar cubierto de dinares de oro. Esta historia sucedió en 2015. Las monedas que la tormenta llevó a la orilla podrían haber sido acuñadas incluso antes de la primera cruzada que comenzó en 1906. Esta colección es uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes del mundo. Todos estos tesoros, sin duda, pueden hacer que les dé vueltas la cabeza a quienes los encuentran, pero terminan en un museo. Y eso es algo bueno porque tal riqueza puede volver loca a una persona. Un detector de metales y un traje de buceo ayudaron a las personas a descubrir tesoros antiguos. ¿Qué sigue? ¿Qué tal un perro? Sí, quizá podría ser una gran alternativa a un detector de metales, por cierto. Entonces, en 2013, 2 personas estaban paseando a su mascota en el norte de California, en su propiedad. De repente, descubrieron una lata oxidada llena de monedas acuñadas entre 1847 y 1894. Había alrededor de 1,500 monedas, y todas eran de oro. ¿Otra oportunidad para un futuro despreocupado y rico? No esta vez. El hallazgo generó mucha controversia entre los especialistas. Había una versión, según la cual estas monedas podrían haber sido robadas de la Casa de Moneda de los Estados Unidos. Pero más tarde, la Casa de Moneda desmintió esta suposición ya que nunca habían tenido ese oro en su almacenamiento. De todos modos, es interesante cuál era el objetivo de esconder todo en un jardín ajeno. Algún ladrón arriesgó su libertad y vida para hacerse rico. Cuando lo logró, simplemente escondió las monedas como si nunca hubieran existido. ¡Qué plan tan extraño! Monedas, joyas, objetos hechos de meteoritos, todo es genial. Pero terminemos nuestro video con algo grandioso y épico. Los arqueólogos estaban realizando investigaciones cerca de la costa mediterránea de Egipto y descubrieron un tesoro dentro de un templo y santuario hundidos. A pesar de las olas, los terremotos y el agua de mar, el hallazgo masivo se preservó en un estado no tan malo. El templo fue construido hace mucho tiempo y colapsó a mediados del siglo II a.C. Era una estructura importante en el antiguo Egipto. La gente consideraba este lugar sagrado. Los faraones acudían al templo para buscar ayuda de los poderes superiores de la mitología egipcia para obtener títulos para su gobierno. Títulos de reyes del universo. Para muchas personas, este lugar era como el centro del universo y ahora yace olvidado en el fondo del mar, casi en ruinas. El tiempo no perdona nada. Investigadores descubrieron que el templo había sido parte de una antigua ciudad portuaria. Hace mucho tiempo, un terremoto en esta área destruyó la ciudad. Las olas de marea suavizaron el terreno y arrastraron el pueblo al mar Mediterráneo. Al estudiar el templo, los científicos encontraron muchos tesoros secretos allí: instrumentos ceremoniales de plata, joyas de oro y vasijas de alabastro. En tiempos pasados, la gente los usaba para guardar perfumes o ungüentos grasos. Quizá en el antiguo Egipto no eran malos en el campo de la cosmetología. Cerca del templo, los arqueólogos descubrieron un santuario griego. Al parecer, los griegos que vivían en Egipto o que iban allí por negocios querían rendirle homenaje a Afrodita, así que crearon un pequeño edificio en su honor. En ese lugar, los arqueólogos encontraron artefactos de bronce y cerámica de diferentes culturas. Los científicos descubrieron que los griegos tenían permiso para comerciar en la ciudad egipcia e incluso ser sus residentes. Parece que los faraones que vivían alrededor del año 600 a.C. eran favorables a los griegos. La profesión de arqueólogo es muy emocionante, pero ¿qué harías si encontraras un tesoro antiguo? Antes de responder a esta pregunta, averigua qué ley se aplica a tales hallazgos en tu país.
Este es un cerebro humano real. O bueno, lo era hasta que una nube caliente de ceniza lo convirtió en vidrio. Esta loca transformación ocurrió hace casi 2000 años cuando el monte Vesubio decidió que era un buen día para erupcionar y destruir ciudades como Pompeya, Oplontis y Herculano. Este cerebro en particular le pertenecía a un joven que vivió en el año 79 después de Cristo en Herculano. No el pueblo romano más famoso, pero fue el primer lugar en ser descubierto bajo las cenizas del Vesubio allá por el año 1709. Alrededor de 200 años después, los arqueólogos encontraron los restos de este joven boca abajo sobre una cama. Todo el humo y la ceniza probablemente lo desorientaron, por lo que mientras la mayoría de los ciudadanos de Herculano corrieron hacia la costa con la esperanza de ser rescatados, el chico del cerebro terminó atrapado dentro de un edificio y se desmayó. Curiosamente, esto salvó su cerebro de desaparecer por completo. ¿Cómo demonios se convierte un cerebro en vidrio? Pues cuando el Vesubio entró en erupción, no solo expulsó lava, sino que también lanzó una nube realmente caliente de ceniza antes de que la lava solidificada pudiera fluir hacia abajo. Este tipo de lava, conocido como flujo piroclástico, puede alcanzar temperaturas de hasta 465 grados Celsius, una temperatura en extremo alta, lo sabemos, lo suficientemente caliente como para derretir tu cerebro, pero no tanto como para convertirlo en vidrio. La nube de ceniza, sin embargo, puede alcanzar temperaturas entre 500 y 600 grados Celsius. Pero para convertir algo en vidrio no solo necesitas calor, también necesitas un enfriamiento rápido. Para ponerlo de forma sencilla, tienes que calentar algo a una temperatura muy alta hasta que se derrita en un líquido. Si lo dejas enfriar con lentitud, las moléculas de este líquido comenzarán a organizarse calmadamente en forma de cristales. Sin embargo, si este algo se enfría muy rápido, se solidificará en la forma que tenía el líquido. Es como hacer cubos de hielo. Si viertes agua en una bandeja y la metes en el congelador, se convertirá en hielo porque se enfría rápidamente. Pero si dejas el agua a temperatura ambiente, solo se evaporará. Esto significa que el cerebro se derritió debido a una temperatura realmente alta, pero antes de que pudiera cristalizarse, por ejemplo, o simplemente evaporarse, se enfrió con rapidez. El flujo de la erupción no fue lo suficientemente caliente para que esto sucediera, pero la nube de ceniza que llegó a la ciudad antes que el flujo piroclástico fue lo suficientemente caliente para iniciar este proceso y lo hizo lo suficientemente rápido como para retirarse en el momento justo. Para determinar la temperatura exacta necesaria para esta transformación del cerebro al vidrio, los científicos utilizaron una técnica llamada calorimetría diferencial de barrido. Este nombre sofisticado básicamente significa que calientan fragmentos de vidrio para ver cuándo comienzan a cambiar de forma. Descubrieron que la nube de ceniza debía estar exactamente a 510 grados Celsius para que las células cerebrales comenzaran a derretirse. Ahora, ¿recuerdas cómo dije que este tipo estaba dentro de un edificio, pero la mayoría de los ciudadanos estaban afuera? Bueno, esas personas también estuvieron expuestas a este cambio drástico de temperatura, pero no se convirtieron en vidrio porque no estaban siendo protegidos por las paredes de un edificio. La protección proporcionada por el cráneo seguramente ayudó a nuestro amigo, pero no fue suficiente. Y como las otras personas no tenían la misma protección, sus cerebros solo se desvanecieron. Y antes de que preguntes, no, ninguna otra parte de su cuerpo se convirtió en vidrio. Verás, se necesita algo de líquido para que ocurra el proceso de fabricación de vidrio. El cerebro tiene mucha agua y grasa, lo cual lo hace un candidato ideal para el proceso de cristalización. Otros órganos podrían haber contenido líquido, pero no estaban tan protegidos como el cerebro, por lo que fueron destruidos por el calor. ¿Y los huesos? Bueno, no tienen suficiente líquido, así que permanecieron igual. Los que no se carbonizaron, claro. Cuando el cerebro se convirtió en vidrio, se asemejaba mucho a una piedra de obsidiana, un tipo de vidrio volcánico formado por la lava enfriada de un volcán. Incluso el arqueólogo forense que descubrió este cerebro vidrioso pensó al principio que solo era una piedra. Estaba estudiando los huesos de nuestro héroe cuando notó algo brillante dentro de su cráneo, justo en medio de toda la ceniza volcánica que lo llenaba. Para su sorpresa, esta cosa era mucho más frágil que la obsidiana y también más pequeña, con algunos fragmentos que solo medían unos pocos milímetros. Solo se dio cuenta de que esto era parte del cerebro de este tipo después de llevar el cristal al laboratorio. Con la ayuda de un microscopio descubrió que esto no era una piedra, sino un tejido orgánico que básicamente son células que forman nuestros órganos.
Este tejido orgánico estaba compuesto por proteína, una molécula producida por los seres vivos como animales y plantas. Y esta no era cualquier proteína, esta era específica del cerebro humano porque cada órgano está compuesto por diferentes tipos de proteína. Los investigadores también encontraron células nerviosas preservadas dentro de este vidrio, completas con las ramificaciones que les ayudan a recibir y enviar mensajes. El microscopio también envió lo que quedaba de mielina, una sustancia grasa que acelera los mensajes que viajan a lo largo de los nervios. Esta no es la primera vez que los científicos descubren cerebros humanos conservados. De hecho, se han encontrado más de 4.000 de ellos desde el siglo XVII. Puede que no parezca un gran número, pero ten en cuenta que encontrar solo el cerebro conservado en un esqueleto, mientras que los otros órganos ya no están, no es algo tan común. Verás, el cerebro humano es en realidad lo primero que se descompone cuando estamos a 1,8 metros bajo tierra y usualmente se convierte en líquido. Cuando los científicos se topan con un cerebro humano, por lo general está seco, congelado o literalmente convertido en jabón. Un cerebro puede deshidratarse si una persona fallece en un lugar muy caluroso como un desierto. Los cerebros congelados se encuentran, obviamente, en lugares en extremo fríos como las tundras polares. Puede parecer extraño que un cerebro se convierta en jabón, pero el proceso de saponificación no es tan raro. Necesitas muchas grasas y aceites para hacer jabón y el cerebro humano está lleno de estos. Es un proceso complejo, pero si encuentras un cerebro convertido en jabón, debe haber estado enterrado en un lugar muy húmedo y con poco oxígeno. En 1982, por ejemplo, los trabajadores de la construcción encontraron docenas de esqueletos humanos en un estanque en Florida. Todos tenían 8.000 años de antigüedad y 91 de ellos aún tenían el cerebro intacto. Y por intacto me refiero a que se habían convertido en una especie de gelatina. Durante la década de 2000 se encontraron en España los cerebros de 45 personas preservados gracias a este proceso de saponificación. Este descubrimiento ayudó a los investigadores a comprender la composición química de los cerebros e incluso las condiciones climáticas del momento en que estas personas fallecieron. Científicos también descubrieron 2 cerebros de 3.700 años de antigüedad en Turquía que pertenecían a un hombre de mediana edad y a un adolescente que intentaban escapar de un ataque a su ciudad. Esta vez, los cerebros se convirtieron en carbón debido a un fuego extremadamente caliente, y aunque sus cráneos preservaron los cerebros en este estado, el proceso de calentamiento y enfriamiento no fue lo suficientemente intenso para vitrificarlos. Pero esto es la primera vez en la historia que los científicos han encontrado un cerebro que de manera natural se convirtió en vidrio. Es como hallar un unicornio, pero de una forma más científica. Entonces, ¿qué significa este descubrimiento? Bueno, para empezar, nos brinda una visión de la vida de quienes existieron hace tanto tiempo. En segundo lugar, les enseñó a los científicos una forma increíble de preservar el cerebro humano. También demuestra cuán poderosa puede ser la naturaleza, lo suficientemente poderosa para convertir un cerebro en vidrio, pero lo suficientemente delicada para preservarlo durante miles de años. Así que demos reconocimiento al joven que sin saberlo contribuyó a la ciencia. Probablemente no tenía idea de que su cerebro un día sería la estrella de un descubrimiento revolucionario. Su trágico final nos ha ofrecido una fascinante mirada al pasado.